Vamos a continuar con nuestro estudio de el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 13 y vamos a estar hoy viendo los versículos 31 al 38. Dice así la palabra del Señor. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. En la historia de la humanidad, muchas son las personas que se han identificado como seguidoras del Señor Jesucristo. Y a veces se han utilizado algunas señales para mostrar de manera externa que son seguidores de Jesucristo. Algunos tienen algunas vestimentas especiales, particulares. Otros usan algunos collares en los cuales se cuelgan cruces y otros aditamentos como peces y bueno, algunas joyas, ¿sí? Otros se identifican hoy en día, por ejemplo, con camisetas que hablan del Señor Jesucristo, ¿cierto? Que dicen algún texto o que tienen alguna temática cristiana. Los que tienen bicicletas o carros les pegan a sus stickers y cosas para demostrar que son cristianos, ¿no? Y hasta en muchas casas hay allá vasos, pocillos con textos de la Biblia, ¿cierto? Ahora, fijémonos que esto lo que está mostrando es cierta lealtad, ¿cierto? Pero de una manera externa. No significa que eso sea malo. Incluso a veces eso puede ser un instrumento para llamar la atención de otras personas que no son cristianos y nosotros poder dar nuestro testimonio acerca de Cristo. Pero esas cosas externas no son lo que caracterizan a los verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Lo que caracteriza a una persona como discípulo de Cristo es la actitud interna, la actitud del corazón. Y son hijos de Dios realmente todos aquellos que han sido transformados por la gracia redentora de Dios, aquellos que han nacido de nuevo por medio de la obra del Espíritu Santo. Y esa transformación que el Espíritu Santo produce de manera interna, que cambia las vidas, transforma las vidas de las personas, se hace evidente a través de un comportamiento diferente de esta persona. Se comporta, tiene actitudes diferentes, tiene acciones totalmente diferentes a las acciones que tenía antes. Y una de las evidencias de estas acciones es precisamente el fruto del Espíritu Santo, que habla ya en Gálatas 5, 22 y 23. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la dignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio, ¿sí? Pero esto lo podríamos resumir en una palabra básica que es el amor. El verdadero discípulo del Señor Jesucristo ama a Dios. El verdadero discípulo de Cristo ama a su prójimo, porque esta persona ha nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Por eso allá en Marcos 12:30
al 31 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Las personas que no han nacido de nuevo, la característica de las personas que no han nacido de nuevo es el odio. Si no, vayamos en cualquier momento a la calle. ¿Qué es lo que se manifiesta en las calles? Odio, mis hermanos. ¿Sí? Gente en conflictos. Gente que se maldicen unos a otros. Gente que no ama a su prójimo. Pero como cristianos, como conocedores del Señor, y al haber experimentado ese amor de Dios que ha sido derramado por su Espíritu Santo, dice la palabra, en nuestros corazones, la característica del verdadero discípulo de Cristo es que ese discípulo ama a su prójimo. Ahora, ¿cómo se manifiesta ese amor hacia Dios y hacia el prójimo? El amor hacia Dios se manifiesta a través de la obediencia. No es solamente una serie de palabras, ¿sí? El mismo Señor dice: mire, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El mismo Señor Jesucristo lo dijo: si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Si ustedes permanecen en mi palabra, ¿sí? Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea que la obediencia, mis amados hermanos, es la demostración verdadera de lo que es el amor al Señor. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 2, versos 3 al 6, dice lo siguiente: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Ahora, la palabra de Dios nos advierte en múltiples ocasiones acerca de quienes dicen ser discípulos del Señor Jesucristo, pero que en realidad no lo son. El Señor Jesús habló mucho acerca de los falsos discípulos. Él puso varias parábolas, mencionó varias parábolas. Por ejemplo, la semilla que cae al lado del camino, en un suelo rocoso o entre espinas. Habló también de la cizaña que crece junto con el trigo, de los peces también malos que salen en el tiempo de la pesca. Habla de las cabras que están condenadas al castigo. Habla también, mis hermanos, de las vírgenes necias que no estaban atentas. En muchas ocasiones, aquellos que están afuera, que cuando el padre de familia cierra la puerta y los que están afuera se quedan allí. Y también el escritor de Hebreos nos habla de aquellos que tienen un corazón malo, un corazón incrédulo y se apartan de Dios. Aquellos que pecan de una manera voluntaria, quienes se apartan de la verdad, que están realmente condenados eternamente. Y el apóstol Juan los llama precisamente apóstatas, porque abandonan la iglesia, la comunidad de creyentes, y abandonan también al Señor. Profesan amar a Cristo, pero en realidad están amando más al mundo. Ahora, no es fácil, mis amados hermanos, identificar a esos falsos discípulos, porque normalmente tienen una apariencia de piedad. Son visiblemente morales, tienen una buena moralidad. Conocen la Biblia, la leen, incluso pueden participar también dentro de las actividades o dentro de los ministerios de la iglesia. Pero eso realmente no está mostrando una verdadera entrega, un verdadero compromiso. ¿Recuerdan al joven rico?
El joven rico era moralmente excelente, pero se apartó del Señor Jesucristo. Ese hombre no recibió la salvación. Y el Señor Jesucristo precisamente denuncia a todos estos religiosos y particularmente a los fariseos. Y Él les dice, ustedes son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera están muy bien adornados, ¿sí? Se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Apenas se muestra una fachada, una carátula delante de los hombres. Y el Señor dice, ustedes por eso están llenos de hipocresía, están llenos de iniquidad, de maldad. Y hay mucha gente que puede conocer intelectualmente a Dios, pero no son salvos. Pueden conocer incluso la Biblia y hablar de la Biblia, pero no son salvos. Incluso, me atrevería a decir, muchas personas en el ministerio hoy en día, que supuestamente son ministros del Señor en diferentes áreas, pueden ser falsos profetas, falsos ministros, falsos pastores. El mismo Señor Jesucristo le dijo, ustedes en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos a los enfermos, hicimos muchos milagros. ¿Y el Señor qué les va a responder? Apártense de mí, hacedores de maldad. Miremos el caso de Judas, que lo vimos la vez anterior. En un momento dado experimentaron la convicción del pecado, pero realmente no fueron salvos, porque no tomaron realmente una decisión de seguir al Señor Jesucristo. La misma parábola de el sembrador habla de aquellos que reciben la palabra con gozo, ¿cierto? Pero que no tienen raíces y cuando sale el sol o cuando viene la prueba, se apartan. Por eso, tanto el precursor del Señor Jesucristo como lo fue Juan, comenzó a hablar acerca de que todos debían arrepentirse, que todos deberían mostrar frutos dignos de arrepentimiento. De igual manera, el apóstol Pablo también exhortó a sus hermanos para que hicieran obras dignas de arrepentimiento, le dieran la espalda al pecado y mostraran en sus vidas esas obras. Que sus vidas demostraran lo que es la auténtica humildad. Vidas que están rodeadas, están sumergidas en la oración. Vidas donde no están buscando sus propios intereses. Vidas donde realmente están apartadas esas vidas del mundo y donde se evidencia un crecimiento espiritual. Vidas que aman la palabra de Dios, que desean la palabra de Dios. Y desde este capítulo 13 y a partir de este verso 31 hasta final del capítulo 16, el Señor Jesucristo pronuncia una serie de discursos, y particularmente un discurso es el discurso de despedida para sus 11 discípulos. Recuerdan que Judas ya había salido, por eso es que este texto comienza que ya se había ido. Y da una serie de instrucciones, da una serie de promesas, de advertencias, de mandamientos. Y esta sección precisamente el Señor Jesucristo la abre mostrando quiénes son los verdaderos discípulos, que son aquellos que demuestran un amor sincero, una entrega en amor realmente a sus hermanos. Muy bien, vamos a mirar, mis amados hermanos, los primeros versículos. Miremos el versículo 31 al 33. Dice, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como lo dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis
ir. No pensemos que es un trabalenguas, ¿no? A veces uno dice, pero ¿qué es lo que está diciendo ahí? ¿Cuál es la expresión más alta del amor? ¿Cuál es? Es el sacrificio de uno mismo. El mismo Señor Jesucristo más adelante lo va a decir, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Mm? Y el apóstol Juan ahí en su primera carta, en el 3:16, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ahora, la crucifixión del Señor Jesucristo ya era inminente, ¿sí? Y el Señor está enseñándoles precisamente acerca de él amor. Y comienza diciéndoles, ¿sí? Que cuando comienza el apóstol Pablo diciendo que cuando hubo salido, ¿quién salió? Judas, ¿no? Por eso dice cuando hubo salido. Quedó el Señor Jesucristo con sus 11 discípulos. Él ya estaba a unas cuantas horas de su muerte y de que fuera maltratado, que fuera sacrificado. Y aquí el Señor hace 3 declaraciones bien interesantes. La primera que dice es, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. ¿A qué se está refiriendo? A su muerte inminente ya dentro de muy poco tiempo. Ahora, para el mundo la cruz parecía ser una derrota, un desastre, ¿cierto? Eso parecía. Y para los discípulos que tenían el concepto de un Mesías político, un Mesías libertador, un Mesías guerrero, pues era tremendo. ¿Mm? Pero fíjese que a través de la cruz es donde realmente la gloria de Dios se manifiesta. La gloria de Dios es manifestada. En Hechos, el apóstol Pedro, en Hechos 3:13, dice lo siguiente: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. El Señor Jesucristo recibió la gloria por medio de la cruz. No, pero ¿cómo así? Sí, y se lo voy a explicar de varias maneras. La primera, vemos que a través de la muerte del Señor Jesucristo, la justicia de Dios fue satisfecha. Dios es un Dios justo. Y esas exigencias de la justicia de Dios fueron pagas por el Señor Jesucristo. ¿En quiénes o sobre quiénes se aplica esa justicia de Dios? Sobre todos aquellos que han creído en Él. Precisamente el apóstol Pablo en Colosenses 2:14 dice que Dios anuló esa acta de decretos que había en contra de nosotros. Un acta de decretos que era contraria a nosotros. Ahí no estaba diciendo en esa acta que éramos inocentes. Esa acta estaba diciendo que éramos culpables, merecedores de la muerte. ¿Y qué hizo con esa acta? Dice que la quitó de en medio y la clavó en la cruz. También la muerte del Señor Jesucristo destruyó el poder del pecado. Allá en Romanos 8:3 el apóstol Pablo dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Y otro aspecto es que a través de la muerte del Señor Jesucristo destruye el poder de Satanás. Acabó con el dominio del reino satánico. Recuerden que Satanás tenía el imperio de la muerte. Y el Señor destruyó y acabó con todo esto. Muy bien. Hay otra afirmación que el Señor sigue diciendo, ¿no? Dice que Dios es glorificado en Él. Dios es glorificado en Cristo. De varias maneras. Vamos a ver unas 5 formas, mis amados. La primera es que la muerte del Señor Jesucristo manifestó el poder de Dios. Fíjense cómo el mundo y Satanás trataron
de manera desesperada de destruir al Señor Jesucristo. Pero finalmente ellos fallaron. ¿Por qué? Porque Dios manifestó su poder resucitándolo de los muertos. Y así destruyó el poder de Satanás, destruyó el poder del pecado y destruyó el poder de la muerte. Un segundo aspecto es que la muerte del Señor Jesucristo declara la justicia de Dios. La ley del Señor es santa. Cualquiera que viola la ley está bajo juicio, bajo condenación y bajo maldición. La palabra dice que la paga del pecado es la muerte. El pecador tiene que morir. Pero la palabra dice que el Señor Dios hizo recaer sobre Cristo la iniquidad de todos nosotros. Solo Dios es justo. Solo Cristo el justo. Él es el justo y Él es el que justifica. ¿A quiénes justifica? A los que son de Él, a los que han creído por fe en su obra, a través de su sacrificio. Otro aspecto es que la muerte del Señor Jesucristo revela la santidad de Dios. En toda la Biblia no hay una mayor expresión del odio hacia el pecado por parte de Dios como en la muerte del Señor Jesucristo. Hay muchos que dicen, no, es que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios castigador, era un Dios cruel. No, es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Pero la mayor expresión de ese odio hacia el pecado se muestra en el sufrimiento del Señor Jesucristo, en su muerte. La palabra dice que el Padre ama a su Hijo con un amor infinito. Y el Señor Jesucristo se hace maldición por nosotros. Se hace maldición por nosotros. El Padre es santo. Estábamos esta mañana cantando santo, santo, santo. Es un Dios totalmente santo y totalmente limpio. Por eso cuando se cargó el pecado de la humanidad allí sobre Cristo, dice la palabra que Dios se alejó de Él. Por eso el Señor Jesucristo en un momento de agonía levanta su voz y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Un cuarto aspecto la muerte del Señor Jesucristo manifiesta la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque Él había prometido desde el principio un redentor. Desde que Adán y Eva desobedecieron, cuando la humanidad cayó en pecado, Dios promete un redentor y Dios lo cumple, aunque le costara a su único hijo. Y como quinto aspecto, la muerte del Señor Jesucristo es la mayor manifestación del amor de Dios en toda la historia. El apóstol Pablo allá en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la tercera declaración que el Señor hace aquí, dice, si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Finalmente, mis hermanos, el Señor es glorificado. Él asciende a los cielos y se sienta a la derecha del Padre. Recuerden que lo que que Pablo dice allá a los filipenses, que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesucristo toda rodilla se doble. Y a esa gloria que el Señor Jesucristo disfrutaba antes de que Él viniera aquí a la tierra, Él anhelaba regresar a esa gloria. Por eso la palabra dice que enseguida le glorificaría, porque después de su muerte, su sepultura vendría, su resurrección y su ascensión. Y el estar allí a la derecha
del Padre. Por eso allá el autor de Hebreos dice, por el gozo puesto delante de él. Por ese gozo sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Pero esa glorificación implicaba que tenía que dejar aquí a sus discípulos. Y los discípulos no lo entendían, no lo comprendían, no lo aceptaban. Él ya le había dicho a los judíos que la luz iba a estar por un tiempo en medio de ellos. Recuerden que ya lo vimos, ¿no? Y que aprovecharan que la luz estaba en medio de ellos para que no andaran en tinieblas. Y los invita para que sean realmente hijos de luz. Ahora sigue diciendo la palabra, dice, aún estaré con vosotros un poco. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Los discípulos no podían seguirlo de inmediato. ¿A dónde iba el Señor? ¿A dónde? Iba al Padre, ¿cierto? Iba a la presencia del Padre. Por eso le dice a Pedro, más adelante me van a seguir. En este momento, no. No lo entienden. Muy bien. Ahora, en la cruz, mis amados hermanos, Dios se manifestó por medio de Cristo ese infinito amor, ese amor insuperable, ese amor único hacia nosotros. Recuerden que la vez pasada o antepasada vimos cómo el Señor toma la toalla y toma un lebrillo con agua y lava los pies de sus discípulos. Estaba mostrando, dando un ejemplo, una ilustración de cómo se debía manifestar ese amor a través de la humildad, a través de ese sacrificio. Ahora vendría una demostración muchísimo mayor, que era la cruz. La cruz. Muy bien, miremos versos 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Ahora, en un sentido este no era un mandamiento nuevo, ¿no? Porque recuerden que el Señor ya en Deuteronomio, miremos esos textos para tener un poquito ya de mayor claridad. En Deuteronomio capítulo 6, verso 5 dice lo siguiente. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y también allí en Levítico 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Había sido un mandamiento antiguo, amar a Dios y amar a las personas que estaban al lado nuestro, a nuestro prójimo. Pero el Señor dice aquí, mire, les doy un mandamiento nuevo. ¿Por qué? Porque el Señor estaba presentando una norma o una forma mucho más alta de amar. ¿Cómo lo estaba mostrando? A través de su propia vida, a través de su propio ejemplo. De la entrega, del servicio y de ir a la cruz por quienes realmente ama. O sea que nosotros tenemos un reto. ¿Cuál es ese reto? El amarnos los unos a los otros. ¿Así como cualquier cosa? No, el Señor mismo lo dice. Como yo, dice el Señor, como yo los he amado. Ahora, poder amar a un hermano con este amor que el Señor Jesucristo está diciendo es imposible. Si la persona no ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo. Si esa persona no ha nacido de nuevo. Si esa persona no está bajo el nuevo pacto de la sangre del Cordero. O sea que solamente, mis hermanos, podemos amar tanto a Dios como a nuestros semejantes, porque Dios mismo ha derramado su amor en nuestros corazones. Veamos lo que dice allá en Romanos capítulo 5.
Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¡Wow! ¿Quiénes son los que tienen capacidad para amar a Dios y para amar a sus semejantes? Los verdaderos discípulos de Cristo. Esa es la característica principal del discípulo. Aquel que aborrece a su hermano, dice la palabra, no ha conocido a Dios. Y hay un texto de Carson que dice lo siguiente, abro comillas. El nuevo mandamiento es lo suficientemente simple para que lo memorice y aprecie un niño pequeño. Lo suficientemente profundo para que la mayoría de los creyentes maduros se avergüencen una vez tras otra de cuán poco lo entienden y lo practican. Cuanto más reconocemos la profundidad de nuestro propio pecado, más reconocemos el amor de nuestro Salvador. Cuanto más apreciamos el amor de nuestro Salvador, más altas parecen sus normas. Cuanto más altas parecen sus normas, más reconocemos nuestro egoísmo, nuestro egocentrismo innato, la profundidad de nuestro pecado. Con una norma como esta, ningún creyente pensativo puede decir a este lado de la vida, yo cumplo perfectamente las estipulaciones básicas del nuevo pacto. Cierro comillas. El apóstol Pablo exhorta a sus hermanos que están en Éfeso, allá en el capítulo 5, 2. Dice, andad en amor, anden en amor, caminen en amor, vivan en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Esa clase de amor es la clase de amor que se menciona en 1 Corintios capítulo 13. El amor que es sufrido, el amor que es benigno, el amor que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no se envanece, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor, que se goza de la justicia. Se goza de la justicia, se goza de la verdad. No se goza de la injusticia. ¿Qué tal si la iglesia amara de esa forma? ¿Qué impacto la iglesia tendría en el mundo? Si como cristianos manifestamos nuestro amor los unos por los otros. Y es lo que el Señor nos ha mandado. Estar dispuestos a perdonarnos. Estar dispuestos aún a acercarnos a aquellos que nos han ofendido. A veces las diferencias doctrinales son complicadas, ¿cierto? Pero ¿qué tal si amáramos? Aún a pesar de esas diferencias, ¿estamos dispuestos a pedir perdón? Si él fue la que me ofendió, ella fue la que me ofendió, él fue el que me hizo daño. Mis amados hermanos, en un conflicto, en un problema, ambas partes tienen culpa. Puede ser que el uno tenga el 99.999, el otro tiene el 0.0001. Ahora, mis hermanos, un requisito para adorar al Señor, para ser adoradores en espíritu y en verdad, es que estemos reconciliados. ¿Cómo podemos venir a adorar al Señor, orarle a Él, cantarle a Él, levantar nuestras manos y hacer una cantidad de cosas cuando hay enemistades, cuando hay cargas, cuando hay odios, cuando hay envidias? Y el Señor allí en el Sermón del Monte, allá en Mateo 5, 23 y 24, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, ¿qué es llevar una ofrenda al altar? Yo llevo mi ofrenda de oración, mi ofrenda de gratitud. Si traes esa ofrenda,
y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, hermano, deje ahí la ofrenda, dice, ahí delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Una forma práctica, mis hermanos, de demostrar amor es perdonar. ¿Qué tan rápidos somos para perdonar? ¿Somos la pistola más rápida del oeste para acusar o para perdonar? Y como cristianos tenemos que estar prestos, ser rápidos para perdonar las ofensas que otros nos hacen. Manifestamos nuestro perdón cuando perdonamos, nuestro amor, perdón, cuando perdonamos. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha transformado nuestros corazones. Y como dice el apóstol Juan allá en su primera carta, dice que en esto consiste el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y si hemos sido amados de esa manera, somos amados de esa manera, ¿cómo nosotros debemos amar a los demás? ¿Todavía hay envidias los unos por los otros? ¿Somos jueces de nuestros hermanos? La palabra dice, antes sean benignos unos con otros, misericordiosos unos con otros, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. O sea que este mandamiento va más allá de la relación fraterna de la iglesia. Más allá. Abarca a todas las personas. El apóstol Pablo, ahí en su primera carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versos 12, les dice que el Señor hiciera crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. No, es que ese jefe que tengo, tenaz, ese vecino, esa vecina, me echa la mugre y la basura en la puerta de la casa. Vienen y todos los perros y vienen y hacen sus necesidades aquí frente a la casa. Es para meterle una denuncia. Mis amados hermanos. Y dice, hagan bien a todos. Mayormente a los de la familia de la fe, dice la palabra. No se olviden de la hospitalidad. Porque por ella algunos hospedaron ángeles. Y esa declaración que el Señor hace, mire, en esto van a conocer que ustedes son mis discípulos. ¿Cómo van a conocer que somos discípulos del Señor Jesucristo? En que tenemos amor los unos con los otros. No importa muchas veces la doctrina que tengamos. Si manifestamos amor, eso va a causar un impacto tremendo en la sociedad. Ahora, no estoy diciendo que la doctrina no es importante. Claro que es importante. Es fundamental, es básica. Pero tenemos que aprender y crecer en el amor hacia nuestro prójimo. Hay un autor que dice lo siguiente, que es Schaeffer. Dice, la iglesia debe ser amorosa en una cultura moribunda. En medio del mundo, en medio de nuestra cultura presente moribunda, Jesús le da un derecho a este mundo. Bajo su autoridad, el mundo tiene derecho a juzgar si usted y yo somos cristianos nacidos de nuevo, con base en el amor observable hacia todos los cristianos. Eso causa mucho respeto. Jesús se vuelve al mundo y le habla. Tengo algo que decirles. Según mi autoridad, les doy un derecho. Pueden juzgar si un individuo es cristiano o no,
de acuerdo con el amor que muestra hacia todos los cristianos. En otras palabras, si la gente se nos acerca y juzga que no somos cristianos porque no mostramos amor hacia los otros cristianos, debemos entender que solo estamos usando la prerrogativa que Jesús les otorgó. ¿Han escuchado a muchos incrédulos? ¿Ese es cristiano? ¡Ja! Si ese es cristiano, yo nunca quiero ser eso. Y la palabra dice, por culpa de ustedes, mi nombre es vituperado entre los gentiles. Realmente una fe auténtica se manifiesta, mis amados hermanos, a través del amor que nosotros le profesamos a los otros creyentes, a los demás creyentes. Y eso es lo que dice la Biblia ya en 1 Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo? En que amamos a los hermanos, dice la palabra. El que no ama a su hermano permanece en muerte. No queremos ser cadáveres andantes, oliendo a feo, sino vidas que han sido vivificadas por el poder del Espíritu Santo. Continuemos, versos 36 al 38. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿Qué alcance tiene el amor de Cristo? ¿Qué alcance tiene esa obra que se realizó en la cruz? Primero, mis amados hermanos, como discípulos del Señor Jesucristo, tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna. Fuera de eso también, aquí está manifestando, a pesar de la deslealtad de uno de sus discípulos, de esa cobardía y también de los otros, se manifiesta el amor de Dios por ellos. ¿Qué pasó con Pedro? Siempre está como inquieto, ¿no? Y le pregunta, bueno, Señor, pero ¿para dónde vas? Ellos todavía no habían entendido que el Mesías debía morir. No estaban dispuestos a aceptar eso que el Señor les había dicho y les había repetido múltiples veces. No lo aceptaban. Así como Pedro tuvo un gran momento de lucidez cuando el Señor Jesucristo les hace la pregunta de ustedes, dicen que ¿quién soy yo? Y Pedro le dije, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero inmediatamente cogió al Señor Jesús, lo llevó para un ladito y dice, Señor, pero ¿cómo es que tú vas a morir ni de riesgo? Que eso no te suceda de ninguna manera. O sea, no podían ellos entender cómo el Mesías tendría que morir. Porque tenían un concepto equivocado de el reino de los cielos, de las promesas del Mesías. Y ya el Señor Jesucristo les había dicho a los judíos, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. Y a donde yo voy ustedes no pueden ir. Ahora, mis hermanos, ¿cómo responde el Señor Jesucristo? Dice, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. No era el tiempo para que Pedro muriera, siguiera al Señor, ni tampoco los demás. El tiempo vendría después. Más adelante, los apóstoles entregarían su vida por causa de la predicación del Evangelio de Cristo. Ahora, vemos que Pedro no quedó como satisfecho con esa respuesta.
¿Y qué dice Pedro? Señor, pero ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida la pondré por ti. Y en los relatos paralelos que encontramos en los evangelios sinópticos, se habla de lo siguiente, de lo que dijo Pedro aún con mayor énfasis. Mateo 26:33. Respondió Pedro y le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. En Marcos 14:31 dice: mas él con mayor insistencia le decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Y en Lucas 22:33 dice: y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y los discípulos se le pegaron a Pedro y comenzaron a decir también lo mismo, ¿cierto? Y fíjese que realmente ellos estaban como supervalorados. Estaban creyendo que todo eso lo podrían hacer. ¿Y qué pasó? El Señor le dijo: ¿tu vida realmente pondrás por mí? Y le dice: de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. El Señor Jesús ya lo sabía. Ya lo sabía. Y esas palabras que el Señor le dice a Pedro, pues creo que lo callaron. Porque no se dice absolutamente nada más que Pedro dijo hasta el capítulo 18, el verso 10, cuando Pedro vuelve a aparecer. Como presumidos, ¿no? Aunque bien intencionados, pero presumidos. Y la primera prueba de esa lealtad de Cristo, pues se evidenció de que no era así. El Señor también les había dicho: velen y oren para que no entren en tentación. Entonces nuestro orgullo, nuestra autoconfianza nos llevan muchas veces al desespero, a la cobardía, cuando tenemos que dar testimonio de quién es Cristo en nuestras vidas. Bueno, pero recordemos que ese no fue el final de la historia de Pedro. ¿Sí? El amor que el Señor tenía por Pedro, pues no lo dejaría en esa condición. Después el Señor lo restaura. ¿Y cómo lo restaura? ¿Cuáles son las preguntas que le hace el Señor a Pedro? ¿Me amas? ¿De verdad me amas? Pedrito, ¿me amas? Y es la pregunta que el Señor nos hace hoy, a cada uno de nosotros. Recordemos que Él fue uno de los patriarcas, por así decirlo, de la iglesia primitiva, los apóstoles de la iglesia primitiva, que predicó con fuerza, con vigor, con intrepidez el Evangelio de Cristo. Si no, veamos las cartas que escribió, las epístolas, que son el resultado de todas las lecciones que él aprendió. Y en el final de sus días, Pedro entendió realmente que la norma suprema que estableció el Señor Jesucristo era el amor. El amor. Pedro murió voluntariamente por su Señor, amando a su Señor. Y anima a sus lectores a que se amen. Allá en 1 de Pedro 1:22 dice: ámense unos a otros entrañablemente. ¿De dónde debe salir ese amor? De nuestras entrañas, mis amados. Así tenemos nosotros que amarnos con un corazón puro, porque hemos sido redimidos por la sangre preciosa del Señor Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Porque hemos nosotros experimentado, hemos gustado la bondad, la misericordia de Dios. Y tenemos el ejemplo supremo,
el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, el discípulo debe andar como Él anduvo. A través de la muerte en su cruz, no solamente el Señor Jesucristo es el ejemplo perfecto del amor, sino que también hemos sido justificados delante de Dios. Y solamente aquellos que han nacido de nuevo, aquellos en los cuales está el Espíritu Santo de Dios, pueden realmente amar como el Señor Jesucristo nos amó. Y en nuestras vidas cristianas debemos, mis amados hermanos, establecer como la norma suprema el amor. La norma suprema, el amor. La marca de un verdadero discípulo del Señor Jesucristo es que ama a su Señor y ama a sus semejantes. La marca distintiva del verdadero discípulo es el amor. Eso está manifestando de que ha creído en la obra del Señor Jesucristo y que ha sido transformado por el Espíritu Santo. Que es una persona salva. Que Dios está obrando en él el proceso de santificación. Cada uno de nosotros somos amados de una manera extraordinaria. Extraordinaria. No sé si cada uno en su intimidad y en su relación con Dios ha experimentado ese amor de Dios. ¿Nos sentimos realmente amados por Dios? Miremos lo que dice Romanos, capítulo 8. Dice, verso 37, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar. Nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amado Dios, gracias por ese infinito amor con que nos has amado. Un amor tan gigante, tan espectacular, tan incomparable. El amor con que nos has rodeado, Dios. Y gracias porque nada en todo el universo nos podrá separar de tu amor. Nos sentimos tan privilegiados, tan agradecidos, porque no lo merecíamos. Y tú nos has amado. De esa misma manera, Señor, así como nos enseñó Jesús, el ejemplo y modelo perfecto del amor, poder extender ese amor hacia nuestros hermanos, hacia tu iglesia. Pero tú quieres que vayamos aún más allá, amar a nuestros enemigos. Oh Dios, que tu iglesia sea esa muestra de tu amor. Que cada una de nuestras vidas, Señor, sean esa muestra de tu amor. Esa manifestación de ese amor tan grande. Oh Dios, de ese amor tan profundo. De ese amor inmenso. Gracias, Señor. Gracias. Porque tu amor nos ha cubierto, nos ha rodeado, nos ha envuelto, Señor. Oh Señor, gracias. Gracias por amarnos. Y también gracias por ese amor que has colocado en nosotros, por tu Espíritu, para amarte, para servirte, para honrarte,
Gracias por ese amor que podemos también dar a nuestros hermanos y a todos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.